Buenos días. Estamos en un escenario de fondo claro con un cartel corporativo CEAPAT Imserso en el centro y una planta alta a la izquierda. Desde el punto de vista del espectador tenemos de izquierda a derecha las butacas, ocupadas por Clara, que va a ser la moderadora, mujer de pelo castaño miel, largo, liso, con gafas, blusa de cuadros. Sigue Ricardo, hombre de pelo oscuro, canoso, corto, barba recortada, camisa azul, corbata escocesa y chaqueta azul. Hay una mesa baja con unas plantas. Sigue Belén, mujer de pelo rubio, largo, ondulado, con blusa azul marino y chaqueta gris. José Antonio, hombre de pelo moreno corto, con barba incipiente, camisa blanca, chaqueta azul marino. Delante de todas las personas hay una mesa redonda, baja, de cristal con una planta. Para los espectadores en línea, en la parte inferior de la pantalla encontrarán el subtitulado. En la esquina inferior izquierda tienen una ventana con la intérprete de lengua de signos española. Bueno, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a la segunda mesa de hoy, en la que vamos a conversar sobre el acceso a la información digital. En la sociedad actual, acceder a la información digital a través del uso de productos de apoyo de carácter tecnológico, proporcionada desde un medio tecnológico o ambos en compatibilidad, puede dejar al margen a personas que por diversidad de motivos pueden presentar dificultades para disponer de servicios web, dispositivos tecnológicos y productos de apoyo accesibles y compatibles, dificultades en el uso de la tecnología en sí, o bien en la disponibilidad de información digital si esta no es accesible. Información que además tienen que utilizar, acceder de manera imperativa porque repercute y atañe, influye en su proyecto vital. Por lo tanto, la accesibilidad a la información digital requiere analizar varios aspectos interrelacionados. Por una parte, uno de los que ya se ha ido comentando a lo largo de estas jornadas es que la accesibilidad se concibe como una condición previa desde la Convención para que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en la sociedad, también en la sociedad digital. Sin acceso a la información y las comunicaciones y sin acceso a sistemas y tecnologías de información y comunicaciones, las personas con discapacidad no tendrían las mismas oportunidades de participar y ese es el mandato que nos determina la Convención. Es decir, sin la remoción de obstáculos que impiden el acceso a la información digital, sin la provisión de productos de apoyo, tecnologías y formatos accesibles que faciliten ese acceso, muchas personas pueden quedar al margen de su derecho de acceso a la información digital y, en consecuencia, de todos aquellos derechos a los que acceder a la información es una condición esencial para su ejercicio. Para todo ello es necesario aterrizar este planteamiento teórico de la accesibilidad a entornos, procesos, productos, servicios digitales para que esta teoría se convierta en una práctica real y efectiva para las personas y se permita con su implementación asegurar ese derecho de acceso como condición previa. Para profundizar en estas cuestiones tenemos en la mesa a tres ponentes que van a compartir su experiencia profesional en el ámbito de la accesibilidad a la información digital y con quienes la verdad me gustaría conversar sobre todos los aspectos que he referido, todos los que se han tratado en la mesa anterior y conocer si estamos lejos o cerca o por lo menos en el buen camino de construir una sociedad digital que sea accesible para todas y todos sin excepción. En primer lugar voy a presentarles a mi izquierda está Ricardo García Mamonde, es consultor de inclusión digital en Atos. Es licenciado superior en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y profesional certificado en competencias básicas de accesibilidad por la Asociación Internacional de Profesionales de Accesibilidad. Es director de Accesibilidad e Inclusión Digital en Atos Iberia, ámbito en el que ha trabajado desde 2004 y después profundizaremos un poco en qué consiste su trabajo y la actividad que desempeña en este sector. A continuación tenemos a Belén Ruiz Mezcúa,
que es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Ciencias Físicas por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, catedrática en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid y responsable técnica del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, el CESIA. Belén es autora de muchísimas publicaciones y además de compartirnos también esa experiencia en el campo de la accesibilidad a la información, pues también explicará qué es el CESIA para que también las personas que nos están acompañando pues conozcan este centro. Y por último, tenemos a José Antonio Ramón Robles, que es ingeniero en telecomunicación, ha desarrollado toda su actividad profesional en el sector ferroviario y actualmente desarrolla funciones dentro del equipo de verificación y validación en la empresa Alstom. Desde 2018 es el responsable de equipo de gestión de recursos y proyectos y desde el año 2022 lidera el proyecto Onboard PA for All, que tiene como objetivo mejorar la accesibilidad a los mensajes de audio a bordo del tren para personas con discapacidad auditiva. Bueno, pues vamos a empezar, yo creo, con la pregunta que es obligada, que es un poco para que nos conozcamos y conozcamos cómo desde cada uno de vuestros entornos estáis abordando la accesibilidad digital, que compartáis qué estáis haciendo, qué proyecto es el que queréis presentar aquí y que además va a servir un poco como buena práctica o reflejo de cómo se puede implementar la accesibilidad a la información digital desde ámbitos tan diversos como los que vosotros estáis representando. Y luego ya empezamos un poco a debatir y a construir un diálogo en el que podamos entender qué significa realmente para el proyecto de vida de una persona con discapacidad, de una persona mayor o incluso de cualquiera de nosotros en los que en algún momento determinado necesitamos que la información sea accesible para poder acceder a ella, qué significa eso de la accesibilidad a la información digital o información digital accesible. Entonces, bueno, pues si quieres empezar tú, Ricardo. Muy bien, pues muchas gracias y buenos días a todos y agradecer primeramente, desde luego, al CEAPAD por invitarme a esta sesión. Contar que en Atos, desde Atos estamos trabajando desde hace, yo no llevo mucho tiempo en Atos, llevo 2 años, pero sí la compañía, varios años trabajando con un foco muy fuerte en lo que es el despliegue de la accesibilidad en las organizaciones y en el entorno laboral. El entorno laboral tiene que ver con todas las tecnologías, con la accesibilidad y los productos de apoyo, tecnologías asistivas, ¿no?, que se utilizan en el entorno laboral para que todos los empleados puedan utilizar todas las tecnologías que todos utilizamos todos los días en un entorno laboral en igualdad de condiciones y en igualdad de posibilidades de ser productivos, ¿no? Estábamos hablando antes un poco del tema de la experiencia del empleado, ¿no? Ahora parece que es la buzzword, lo que está de moda, ¿no?, la experiencia del empleado, pero realmente es verdad. O sea, todos queremos estar bien en nuestro trabajo, en un trabajo que nos llene, y realmente, pues, si tenemos los elementos a nuestra disposición, y todos tenemos los elementos a nuestra disposición para poder desempeñar un trabajo en condiciones, pues desde luego que nuestro desempeño y posiblemente, muy probablemente, nuestra productividad va a ser mayor. Entonces, el foco, desde luego, está en identificar dónde están aquellas posibles, no solo barreras, sino aquellas estructuras, y tiene que ver con la gobernanza de las organizaciones, el grado de madurez de accesibilidad digital que tienen o no tienen las organizaciones y cómo está integrada la accesibilidad y el alcance y el uso y el poner a disposición de los empleados aquellos productos de apoyo que sean necesarios o aquellas herramientas, sin necesariamente tener que ser productos de apoyo, para que puedan realmente trabajar como digo, en igualdad de condiciones, ¿no? Y eso tiene que ver con una cantidad muy grande una variedad de aspectos muy importantes, ya digo, que tienen que ver no solo con gobernanza y con presupuesto, sino con formación de las personas, con conocimiento y realmente sensibilización de que este problema llega y que existe, y de cómo se pueden mantener todos estos temas en el tiempo y cómo pueden ir avanzando dentro de las organizaciones. Si quieres, podemos luego avanzar un poco más, pero fenomenal. Eso sería un poco una pequeña introducción.
Pues nada, yo también, Clara, muchísimas gracias por invitarnos a estar en esta mesa y, por supuesto, al CEAPAT. Siempre es un placer volver a esta, que sentimos también como nuestra casa, porque llevamos colaborando mucho tiempo. Me has preguntado qué era el CESIA, y creo que es importante remarcarlo. El CESIA es el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, centro que se crea en el año 2005 a instancia de los operadores de televisión y de las personas con discapacidad, buscando el acceso a la televisión, ese medio que se mete en nuestras casas y que a veces tiene muchas barreras para personas con discapacidad sensorial, cognitiva y para mayores. Y es un centro que depende orgánicamente del Real Patronato sobre Discapacidad y que está gestionado desde el 2005 ya por la Universidad Carlos III de Madrid. Es un centro estatal de referencia, como así reconoce la Ley General Audiovisual, la Ley del Cine, el Real Decreto de la Ley de Lengua de Signos y Medida de Apoyo a la Comunicación Oral, y sin embargo, estando reconocidos en varias leyes, reales decretos y tal, no tiene entidad jurídica propia. Es un proyecto de investigación que se gestiona dentro de la Universidad de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, pero que a su vez es un centro asesor del Real Patronato. ¿En qué trabajamos? Pues en diferentes dimensiones. Aquí han salido muchas de ellas. Concienciación social. La concienciación es fundamental. Concienciar a nuestra sociedad que hay personas diversas y que acceden al mundo audiovisual, que es el nuestro, de forma diversa, pues es muy importante. Trabajamos también en formación, formando a profesionales, formando a usuarios para crear productos accesibles y también, muy importante, para usar productos accesibles. Y ahí hacemos una labor intensa en comunicación y difusión. De hecho, hace 2 días celebramos nuestro 11º Congreso Amadís de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales, que este año hemos dedicado básicamente a la tele, porque la ley se crea, la ley 13/2022 es de julio del pasado año, con obligaciones desde julio de este año. Y entonces trabajamos también comunicando, difundiendo productos, servicios que hacemos nosotros, que hacen otros. Difundimos productos vuestros también, para que la gente sepa usarlos y sepa para qué usarlos, que también a veces es muy importante. Por supuesto, trabajamos en investigación y desarrollo, y en este sentido, bueno, pues hemos creado ya diferentes productos, servicios que tenemos patentados y además explotados a nivel internacional. Curiosamente, más en Estados Unidos que en nuestro propio país. Es lamentable, pero esto es lo que ocurre. Y creamos productos cuando no existen. Hacemos un estudio de mercado y cuando no hay productos que produzcan accesibilidad, pues los desarrollamos y los patentamos precisamente para dejarlos libres en la sociedad. ¿En qué ámbitos? En el ámbito cultural. Tenemos productos que hacen cine y teatro accesible. En el ámbito de la comunicación hemos creado la herramienta Mercurio, que utilizamos, que de hecho usa nuestro gobierno actualmente como herramienta de traducción automática en actos públicos. Lo utilizan pues nuestros ministros, el presidente de gobierno en algunos actos básicamente en español. Y utilizamos también, por ejemplo, en el Festival de Cine de San Sebastián, que somos capaces de integrar. Es una herramienta multiuso, ¿no? Integramos el subtitulado en castellano, euskera e inglés y la lengua de signos cuando es preciso, y también, bueno, pues, por supuesto, la audiodescripción. En televisión hacemos herramientas de televisión de sincronización del subtítulo en el live, que es el problema con el retardo que hay, y también hemos creado herramientas de medida, hacemos una supervisión de los servicios de accesibilidad que hay en las televisiones de ámbito nacional. Ahí también tenemos la patente Sabat, que actualmente estamos midiendo 24/7 de la televisión de ámbito nacional en subtitulado, audiodescripción y lengua de signos, desde el año 2011. En las clases. Nosotros creemos que si las personas con discapacidad no acceden a la educación desde las primeras instancias, es muy difícil que puedan
incorporarse a un mundo laboral competitivo y cualificado. Y ahí hemos hecho diferentes herramientas. Actualmente, con los fondos PERTE, pues hemos desarrollado la herramienta Access to Class, que integra pues las transparencias, subtitulado automático para abaratar costes. Por supuesto, le hemos metido signos de puntuación. Esto ya lo hemos trabajado también un poco con ONCE. Y segmentación de las palabras, también metemos audiodescripción, conectamos con lengua de signos, ya sea a través de personas o con avatares, y, por supuesto, pictogramas para la comprensión de la información. Por supuesto, toda la información se puede generar también en lectura fácil, que se incorpora como una solución adicional para las personas que tienen discapacidad intelectual. Y también nuestro proyecto estrella de este año, porque ya acabamos de terminarlo, es la herramienta o el producto o el demostrador del 112 accesible. Sabéis que la Ley de Telecomunicaciones se aprueba también el año pasado y indica que es necesario que todos los gobiernos en Europa tengan un único servicio del 112 accesible. Claro, España tiene alguna diferencia ibérica, ¿no?, que decimos, la diferenciación ibérica, y es que la lengua de signos son lenguas oficiales. De hecho, tenemos dos, española y catalana, con lo cual hemos tenido que diseñar una aplicación, una estructura y una arquitectura donde todos los 112 se integren con esta aplicación, y un centro de intermediación de ámbito nacional, que si queréis luego hablamos de él, para que sea accesible. Y un poco sería esta nuestra labor. Fenomenal, muy bien. Me interesa mucho el tema del 112, luego lo podemos comentar. También me interesa mucho el tema de adaptación de puestos de trabajo, porque creo que tenemos educación, pero luego llegamos al ámbito laboral y también tenemos que tener accesibilidad ahí. Si no, no hay ese recorrido y ese desarrollo de tu proyecto vital que se queda en lo académico, donde a lo mejor es más protegido porque encuentras esa accesibilidad y llegas al mundo laboral, y aquello es... Por último, cuéntanos un poquito Bueno, pues buenos días a todos, y bueno, como mis compañeros, en primer lugar, daros las gracias a la CEAPAD por esta oportunidad, ¿vale? Para mí es un privilegio poder dar a conocer un poco lo que estamos haciendo en Alstom en materia de accesibilidad, y bueno, y charlar con vosotros, que ya lo comentaba antes un poco ahí fuera y off the record, que yo soy un poco un intruso, ¿no?, en el tema de accesibilidad. Llevo relativamente poco, entonces creo que voy a aprender mucho hoy aquí, y es un placer para mí estar aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, a ver, Alstom, para los que no lo conocéis, es al final bueno, principalmente se le conoce mejor porque fabricamos trenes, ¿vale?, material rodante, y desplegamos sistemas de señalización ferroviaria y también de, bueno, entornos, digamos, de información al pasajero, en estación, etcétera, ¿no? Entonces, claro, lo primero que uno piensa cuando hablamos de accesibilidad en un entorno mejor ferroviario y fabricando trenes, pues es siempre al final accesibilidad para personas con movilidad reducida, ¿no? Por supuesto, Alstom respeta toda la normativa, la legislación vigente al respecto, pero sí que da pasos más allá, ¿no? Tenemos un acuerdo con ONCE, con Fundación ONCE, y, por ejemplo, las dos últimas ofertas que hemos hecho para, bueno, pues fabricar más de 150 trenes para Renfe, para cercanías, trenes de cercanías, pues ya en fase de oferta, Fundación ONCE nos revisa la oferta en materia de accesibilidad, para que podamos no limitarnos a accesibilidad para personas con movilidad reducida, o a lo mejor gente con discapacidad auditiva que digamos que nos quedamos a nivel de, oye, un bucle inductivo, a lo mejor dentro de tren, sino realmente tener en cuenta esa diversidad de la que hablamos cuando pensamos en gente con cierta discapacidad de cualquier tipo, que a veces no caemos en ello, y de hecho aprendemos día a día cuando hablamos con la gente, ¿no? Dicho esto, dentro de Alstom, aparte de esto que os comento, de tener en cuenta accesibilidad de movilidad, como es lógico, también lo que hacemos es, tenemos ahora unas iniciativas con carácter innovador en lo que nosotros llamamos que contribuyen a una movilidad inclusiva, ¿vale? Y es lo que más encaja, yo creo, precisamente con el tema de hoy, que es la accesibilidad a la información digital. Tenemos ninguna de estas tres iniciativas están en fase de, hemos hecho pruebas de concepto, algunas hemos hecho el estudio técnico, ¿vale? Entonces, lo que queremos es empujarlas, promoverlas y ver si pueden tener recorrido y llevarlas, lógicamente, a nuestros clientes y que los usuarios puedan disfrutarlas. Voy a comentar brevemente tres de ellas y luego nos podemos extender si hace falta en cualquiera de ellas. Entonces, tenemos una solución que se llama IPIS, que está centrada en mejorar la accesibilidad a la información para gente con discapacidad visual, ¿no?
lo que hemos hecho es en nuestro sistema de información al pasajero, hemos integrado la tecnología Navilens, que de hecho ya veo que por aquí, imagino que la mayoría la conoce, ¿no? Pues tenemos estos pictogramas o códigos, que no es un código QR, ¿no? De diferentes colores y que se puede capturar a gran distancia y sin necesidad de enfocar, que además es muy gracioso cuando ves el feedback de la gente que lo usa, que bueno, eran un poco escépticos, ¿no? De, oye, yo voy a poder ser capaz de... y enseguida, ¿no? Y parece que el feedback es muy, muy positivo. Entonces nosotros hemos integrado esa tecnología en nuestro sistema de información al pasajero. Entonces, desde estación podemos detectar que hay una persona que está usando ese sistema, por lo tanto, desde las cámaras pueden ya hacer seguimiento de esa persona, podemos dar un aviso para que el personal de estación acompañe a esa persona y luego, por supuesto, integramos y emitimos en los displays de las estaciones pues el código asociado para que esa persona pueda tener acceso a información de tráfico cuando llega el siguiente tren, va con este destino, este otro. Entonces, todo lo que vemos nosotros en los displays cuando estamos en estaciones, pues lo proyectamos y está codificado en un código de estos, ¿vale? Luego tenemos también otra iniciativa, otro programa que se llama Inforol, ¿vale? Y tiene que ver con la comunicación de los usuarios y los centros de control. Principalmente igual en estaciones, ¿no? Cuando hablamos de interfonía. Hay veces que estamos en una estación y no sabemos dónde está el interfono, o tenemos un problema de movilidad y no podemos acceder al interfono, o voy con la familia, o soy mayor, no sé, la estación está llena de gente y no puedo llegar al interfono. Entonces, bueno, pues hemos desarrollado también una tecnología y llevando pues un wearable, ¿no? La típica pulsera, pues tú puedes pulsar la pulsera, está sincronizado con tu smartphone y eso permite dar un aviso que tu móvil se conecte con ese interfono y que ese interfono directamente avise al centro de control y que tú recibas una llamada de la manera que tú hayas configurado cuando te das de alta en el servicio y entonces te pueden atender directamente. Oye, tienes una necesidad, sin necesidad de desplazarte y encontrar el interfono, recibes la ayuda. Y luego el proyecto que comentabas, Clara, que desde 2022 he empezado yo a liderarlo, es un proyecto que, bueno, hemos terminado una fase inicial enfocada en los estudios, sobre todo de deseabilidad por parte de usuario y de cliente, y un estudio de viabilidad técnica. En este caso se llama Onboard PA for All, que al final lo que viene a hacer es mejorar la accesibilidad de los viajeros a los mensajes de audio embarcados en trenes. Es decir, que al final podamos capturar ese audio, identificar en qué idioma se emite el audio, transcribir ese audio a texto, simplificar el texto, que tú hablabas ahora que precisamente, Belén, ¿no? Que para entender, en función de la discapacidad que tengas, no te vale con una transcripción literal, porque si no hay problemas de comprensión. Entonces, simplificar ese texto y mostrarlo en las pantallas asistentes de tren, ¿vale? Entonces, sin ninguna necesidad, tú pierdes el mensaje, no eres capaz de escucharlo y lo muestras. El objetivo inicial son las personas con discapacidad auditiva, lógicamente, pero el beneficio, que de esto seguramente que hablamos, es al final para todos los pasajeros. Se mejora la experiencia de usuario para todos los pasajeros. Y también notificamos directamente al smartphone de los usuarios el mensaje ya transcrito y simplificado. Y damos la opción también de traducir a otro idioma en caso de que el usuario lo desee. ¿Vale? Así que eso es un poquito las iniciativas que tenemos en materia de accesibilidad y las tres que encajan más con acceso a la información digital. Vale. La verdad es que es muy interesante por la diversidad que hay en la mesa, porque cada uno tenéis como una perspectiva de la accesibilidad a la información en diferentes contextos y entornos. Lo que ya empieza a dar pistas de la siguiente pregunta que yo os quería hacer, que igual es un compromiso porque por sencilla que es la pregunta, igual es la más compleja de responder. Y es precisamente esa transversalidad que tiene la accesibilidad a la información digital, porque decimos, bueno, la accesibilidad tiene tres patas, la sensorial, la cognitiva y la física. ¿Y la accesibilidad a la información dónde está? En las tres, probablemente. Entonces, me gustaría que cada uno de vosotros, desde vuestro contexto, desde vuestro trabajo, con vuestra experiencia, pudierais hacer una definición de qué, cuando decimos accesibilidad a la información digital, ¿de qué estamos hablando? Porque yo he leído muchísimos documentos donde al final te dice, y todos los documentos tienen que estar en formato accesible, la información tiene que transmitirse en formato accesible, pero ¿de qué estamos hablando? Y realmente si estamos integrando en esa accesibilidad ese enfoque holístico, ¿no? Es decir, información donde yo puedo manipular
información que yo puedo escuchar, información que yo puedo comprender. Entonces, ¿cómo concebís vosotros la accesibilidad a la información digital o la información digital accesible? ¿Vale? Que parece como un pequeño juego de palabras que quizá tenga su diferencia. Yo, por ayudar, ¿vale?, me he hecho el mío y viendo un poco, ¿no?, que estamos reivindicando, y en estas mesas se ha hablado un poco de que la accesibilidad es un derecho, es una condición previa para ejercer derechos, ¿no? Pues yo considero que la accesibilidad en digital no es más que un medio que facilita el ejercicio de muchos derechos, que se materializa en muchos modos. No voy a decir nada porque os los voy a decir, los vais a tener que explicar vosotros, pero sí que en este sentido se vehicula a través de la tecnología, y al vehicularse a través de la tecnología necesitas productos de apoyo accesibles, necesitas que la tecnología sea accesible, necesitas comprender que la información sea accesible para que luego tú eso lo puedas aplicar a tu proyecto de vida, que es lo que te importa. Es decir, que yo pueda ver una película, que yo pueda ir en el tren tranquilo, que yo pueda trabajar. Eso es la idea, ¿no? Entonces, ¿cómo entendéis vosotros cuando queréis convencer a una empresa o a una entidad que es importante que la información digital sea accesible? Bueno, pues, ¿de cuántas horas disponemos? Bueno, estamos hasta la 1 y tengo más preguntas. Bueno, pues esto la verdad es que podría dar para muchísimo, bueno, una conversación larguísima realmente. Ahí, como tú estás diciendo muy bien, realmente el acceso a la comunicación hay que verlo como el acceso a la comunicación que yo recibo, el acceso a la comunicación que yo emito, a la o los contenidos que genero, la información, ¿no?, información que yo comunico o que recibo, cómo la genero, para quién la genero, en qué formatos la genero y cuáles son las necesidades de las distintas personas que reciben cómo pueden recibir esa información a través de la comunicación o los distintos canales de comunicación, incluyéndome a mí mismo, ¿no? Entonces, es muy importante, pues, realmente tener en cuenta esas necesidades. Nuevamente se habla de los perfiles de los usuarios, ¿no?, los user personas, los distintos modos y maneras y entornos, o sea, los itinerarios de usuario o de los itinerarios de cliente, los itinerarios del empleado, ¿no?, en distintas situaciones. Y realmente, pues, en cada de esos momentos, cuáles son los pasos que damos cada uno de nosotros y las distintas barreras que nos podemos encontrar en esas distintas situaciones en cada uno de esos pasos, ¿no? Aquí ya directamente tenemos uno de los principales problemas que nos presenta la accesibilidad, y es cómo realmente hay que velar por las necesidades del mayor abanico posible de personas, de usuarios, de cada uno de nosotros, pero cómo sé yo, cómo averiguo yo todas esas necesidades, que cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, pero bueno, si más o menos puedes generar un abanico amplio de usuarios tipo, entre comillas, ¿no?, incluso con ciertos grados de personalización, pues puedes empezar a estar trabajando en la dirección correcta, ¿no? Pero luego, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué tipos de informaciones, en qué distintos contextos, ya digo, y en qué distintos formatos? Tú mencionabas el tema de los documentos digitales y estábamos antes de iniciar la charla, hablábamos precisamente de documentos digitales. ¿Pero quién genera documentos digitales? Documentos digitales al final del día los generamos todos, ¿no? Y ya no solo para nosotros mismos, sino para otras personas, ¿no? O sea, quiere decir que nuestro ámbito de acción o de impacto pueden ser pocas personas, una persona o muchísimas personas, ¿no? Con lo cual tenemos que tener en cuenta las necesidades o el mayor abanico posible de necesidades de todas esas personas que van a recibir o pueden recibir esa información en esos documentos digitales. En un pasado laboral en Estados Unidos, hace unos años, donde yo estaba, pues en la universidad teníamos un programa, pues yo trabajaba en un programa de realmente, precisamente, convertir libros de texto en una universidad a distintos formatos digitales accesibles conforme a las necesidades del alumno que nos lo pidiera desde la universidad de donde fuera en el país, ¿no? Pues convertir libros impresos a esos distintos formatos. La mayoría, decir aquí que la mayoría eran alumnos con discapacidades cognitivas,
dislexia, disgrafias, etcétera, déficit de atención, en un porcentaje altísimo y en unos porcentajes muchísimo más reducidos sensoriales, ¿no? Entonces, realmente ahí te das cuenta de que no solo puedes decir, oye, que la accesibilidad y los productos de apoyo tipo de lectores de pantalla son para los ciegos o para las personas con baja visión. Estos otros son para esto. Bueno, pues no. Pues ahí realmente hay unas intersecciones y unas zonas comunes gigantescas. Otro de los aspectos que se miraba en aquella época, parece ya la prehistoria, era el tema del subtitulado. En uno de los servicios que se dan desde ese programa era el subtitulado en directo de clases a petición del alumno, ¿no? Bueno, pero, oye, ¿por qué no utilizamos inteligencia artificial? Bueno, pues 2016 no estaba tan desarrollada como está ahora. Yo ya conocía lo que hacía el CESIA, lo que hace Ángel García, etcétera, que conoces. Pues, digo, oye, pues esto no lo podemos aplicar. No estaba desarrollado todo eso. Pero ya no solo desde el punto de vista de que alumnos sordos, por ejemplo, o con déficit auditivo, pudieran realmente recibir la información que un profesor está impartiendo en ese momento, sino para sentirse integrados, porque ellos lo decían así, es que nos cambia la vida. Yo poder estar en una clase y poder estar enterándome, porque estoy recibiendo los subtítulos en tiempo real de lo que está comentando el profesor y mostrando en la pantalla, yo puedo tomar mis notas, etcétera, y luego eso queda grabado, la transcripción, puedo estudiar, puede ser buscada esa clase, esa información, todo ese conocimiento puede ser buscado y no se queda ya por ahí en el olvido o en apuntes míos, y lo mismo ocurre en las organizaciones ahora con la grabación o la generación de transcripción y compartirlo en un SharePoint o en donde sea, ¿no?, en una organización, para que eso sea fácilmente buscable entre cientos de miles de documentos de una organización, ¿no? Con lo cual la accesibilidad no solo es para este grupo de personas o para este perfil, sino que realmente abarca muchísimo más, y el problema principal que yo veo y que se ha comentado antes es la falta de conocimiento, la falta de sensibilización y la falta de conocimiento de todos estos aspectos. No es solo la accesibilidad para personas con discapacidad. Hay una zona gris gigantesca y un ámbito gris de mejora de la experiencia del usuario en todos estos ámbitos, que realmente es la que la accesibilidad aborda y se puede medir. Un último comentario ahí, nada más. Un último comentario que probablemente tú ya habrás visto, Belén, y es que lo comentábamos antes, y es que el tema de los subtitulados y el tema de qué nubes se están utilizando, pues eso incorpora otros aspectos que no tienen nada que ver con la accesibilidad, sino son aspectos legales, que son el que yo desde aquí, desde Europa o de determinados países, hay leyes que impiden que yo utilice tecnologías de una compañía basada en Estados Unidos con su nube allí alojada por cuestiones de privacidad, acceso a datos personales, ¿no? Con lo cual no puedo utilizar pues determinadas funcionalidades como Teams, por ejemplo, la generación de subtítulos, transcripción, o el comprobar accesibilidad en un documento Word, PowerPoint, etcétera, que incorpora Office, por ejemplo, ¿no? Con lo cual no lo puedo utilizar, con lo cual estoy perjudicando la accesibilidad de lo que yo hago o de la organización en la que trabajo, ¿no? Entonces son muchos aspectos de leyes, gobernanza y identificar a quién afecta realmente todo esto. Tela, has tocado muchos de los temas que competen a la accesibilidad digital. Si tú me dices a mí qué es accesibilidad digital, yo te digo que accesibilidad digital es la inclusión de la persona en productos y servicios que tengan que ver, pues, cualquier plataforma digital. Claro, yo soy de inteligencia artificial, ¿qué te voy a decir? La inteligencia artificial en esto puede ayudar mucho y puede perjudicar mucho. Has apuntado cuestiones legales. Pero para que una persona tenga accesibilidad digital a un documento, tiene que llegar a él. Es decir, CEAPAD es súper accesible, pero si el transporte no es accesible, si el tren no es accesible, difícilmente te puede llegar aquí. Bueno, pues las personas con discapacidad sensorial y cognitiva, las rampas son diferentes. Entonces aquí yo creo que lo que es fundamental en el concepto de accesibilidad digital es que es la inclusión de la persona en el contenido digital, cumpliendo la cadena global de accesibilidad. Y esa cadena empieza porque yo tengo que llegar al soporte. Y el soporte puede ser una web, una app, puede ser un documento. ¿Qué es la accesibilidad digital, por tanto? Llegar al contenido y que el contenido en sí
sea accesible. Y llegar al contenido no solamente es que cumplamos la WCAG 2.0, la norma UNE de productos y servicios, es que cuando yo me vaya a autenticar pueda hacerlo de forma independiente. Es decir, va a empezar por la llegada, la autenticación y llegar también al propio contenido. Y una vez llegas al contenido, ese puede ser diverso, evidentemente, tú lo has dicho. Pueden ser documentos, puede ser texto, puede ser un audiovisual, pueden ser pictogramas, puede ser un formulario. Aquí había que inscribirse, ¿vale? Era accesible, que lo miré. Lo chequeo casi todo. Entonces, lo miré, era accesible el documento. Entonces, digamos que va a atañir a todas las cuestiones. Entonces, ¿qué es la accesibilidad digital? Por tanto, llegar a cualquier pieza de información de manera independiente, que puede ser un producto, puede ser un servicio, o puede ser, estamos en un mundo global y de apps, ¿vale? Las apps tienen que ser accesibles. ¿Qué problema hay? Que muchos de los ingenieros, yo soy profesora de informática en la Carlos III, pues les enseñamos poco de accesibilidad, aunque cada vez se va metiendo más en los currículos, no solo de forma definitiva. Yo doy una asignatura de accesibilidad, no podría ser de otra manera, pero yo también explico física, entonces tiene que ser algo absolutamente transversal, ¿no? Tenemos que meterlo también en la formación. Y luego, para diseñar apps, los diseñadores de apps tienen que saber cómo. De hecho, acabamos de publicar un libro en el mes de marzo, abril, de, permitirme que lo diga en chascarrillo, un guiaburros de cómo tengo que hacer una guía accesible. Y para eso, tú lo has dicho, tenemos que saber qué quieren las personas con discapacidad, qué necesitan, qué quieren, qué les gusta para que eso sea accesible. No nos podemos poner en su piel, tenemos que incorporar, por tanto, a las personas con discapacidad en todo este negociado, en todo el proceso. ¿Cuándo? ¿Haciendo ñapas, como dicen mis estudiantes al final? Pues no, haciendo una experiencia de usuario con personas con discapacidad desde el inicio. Y ahí nos metemos también que la accesibilidad digital tiene que verificar las 7 o el decálogo de condiciones del diseño universal. Si tú cumples eso, el decálogo de diseño universal, vas a ser accesible. Qué mal te lo han dejado. Me lo han dejado muy mal. Aquí el menos experto, el último, y después de estos dos. No, pero bueno, Venga, no puedo, pues ser el último. voy a intentarlo. Yo voy a hacerlo a mi manera, muy sencillo, muy simple. O sea, no puedo estar más de acuerdo, ¿vale? Yo, para mí, al final, la accesibilidad a la información digital, yo diría que al final son como los medios que nos permiten realmente como romper las barreras que tiene la gente con discapacidad para poder acceder a la misma información que el resto que no tiene discapacidad. Al final, para mí, lo que yo he aprendido en este tiempo es que la gente con discapacidad lo que quiere es, lógicamente, sentirse como el resto, no tener que hacer más esfuerzo para acceder a la misma información y recibir esa información en la medida de lo posible. No siempre es posible porque tenemos a lo mejor limitaciones tecnológicas, pero con la misma inmediatez, que es otra cosa que yo creo que es fundamental. Al final, para que ellos estén completamente integrados como el resto, necesitan recibir la misma información. No voy a decir de la misma manera, porque lógicamente si tienes una discapacidad eso te lo puede limitar, pero sí con el mismo nivel de inmediatez, porque si no lo conseguimos, esa información puede ya no ser útil, ¿vale? Entonces creo que eso también es fundamental. Entonces esa es mi visión mucho más sencillita. Bueno, así es una cosa que a mí me parece esencial, que es el tema de la inmediatez y de los distintos canales. ¿Qué más da? La información la transmites por distintos canales. Yo me acuerdo cuando hicimos el cine accesible y entonces pusimos las gafas de subtitulado, que igual también las has visto, porque nos han dado un montón de premios y tal. Bueno, pues ¿por qué lo pusimos en unas gafas? Porque si lo querías llevar al teatro y hicimos un musical, pues claro, todo el mundo bailaba y el subtítulo estaba en un sitio. Y entonces las personas sordas o miraban al bailarín o miraban al subtitulado. Y pues vamos a ponerle el subtitulado encima. Sí. ¿Qué trabajo hay? Es decir, el canal, es decir, el audio, puede tener un canal de pictogramas, ¿vale? Porque si no entiendo o no comprendo bien el lenguaje, o soy chiquitín, ¿no? Ahora que hablábamos de niños, soy chiquitín y no sé leer bien, pues yo te pongo unos pictogramas que te den la información, ¿vale? Entonces, yo te doy la información
por diferente canal, que puede ser auditivo. Nosotros le hemos metido hasta la música de una manera áptica. Hemos generado un guante con actuadores que te meten la emoción, ¿no? Porque, qué importante, ¿no? Es la emoción de la música. La música parece que no nos da contexto, y nos da un contexto tremendo. El Indiana Jones sin esa musiquita no nos pondría en situación. Bueno, pues hemos metido un guante áptico por esa cuestión de inmediatez, porque la piel me da la misma inmediatez que me da el sonido. Y es una cuestión de milisegundos la sincronización. Y hemos medido con los EEGs, algunos de por aquí les hemos metido el casquillo para medir, que efectivamente activamos las mismas zonas del cerebro. Es decir, es posible el canal, la inmediatez y que la información sea completa, que no lo habíamos dicho, es fundamental. Muchos sordos dicen, a mí no me sintetices, yo lo quiero literal. Pues vas a tener que leer más deprisa, porque, claro, yo hablo muy rápido también, es verdad. Vas a tener que leer más rápido, pero ellos aprenden a leer más deprisa. Pero quieren saber lo mismo que sabes tú. Eso es muy importante. Habéis hablado de dos cosas que yo creo que como ha salido de manera repetida, una es el conocimiento de las personas que van a desarrollar en el futuro la tecnología. Si saben mucho de tecnología y quizá accesibilidad les falta, la otra parte que quería comentar es ese contacto con las personas usuarias, con las personas que van a usar ese producto o servicio que van a utilizar. ¿Cómo integráis dentro de por ejemplo, en el 112? ¿Cómo se han integrado las personas o en vuestro proyecto de adaptación de puestos de trabajo, en vuestra experiencia, en la megafonía, cómo se han integrado los diferentes destinatarios? O sí, como bien decías antes, ¿ha sido siempre el mismo perfil o habéis pensado, bueno, vamos a abrirlo a diferentes perfiles y vamos a ver si esa solución que nosotros habíamos pensado la vamos a ampliar a otros perfiles para que se puedan beneficiar más personas? O sea, dos cosas. Un poco, ¿cómo promovéis el conocimiento? Porque a veces es importante convencer también que el convencimiento da presupuesto. Porque si no hay presupuesto, no hay, la accesibilidad cuesta dinero. Yo, quien diga, a veces el diseño para todos está muy bien porque desde el principio te evitas ¿cómo decías? Las ñapas. Pero es verdad que la accesibilidad es algo que requiere una inversión. Otra cosa es lo que tú recuperas y lo que tú ganas, pero ahí necesitas un presupuesto. Entonces, por una parte el conocimiento y por otra parte cómo se integran las personas usuarias. Breve. Muy breve. Hay un concepto claro, un clave en lo que acabas de comentar realmente, que es, has tocado en presupuesto, eso tiene que ver con el business case, o sea, con si esto merece la pena o no hacerlo, y cómo sé yo si merece la pena o no, o sea, cómo sé yo si existe un retorno de la inversión en esto. Lógicamente, un retorno de la inversión de incorporar a empleados que tengan determinadas necesidades de adaptaciones de entorno laboral y de puesto de trabajo, productos de apoyo y accesibilidad, pues eso siempre va a tener un retorno. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo que contratar, porque esa gente me está de baja, o se me pone de baja recurrentemente en un número cada vez mayor, o se me van, pues eso tiene unos costes, o sea, lo que se llama el attrition, ¿no? Que es, tengo que empezar el ciclo de contratación nuevamente, y eso tiene unos costes muy altos. Eso hay que medirlo, ¿no? Entonces, esos costes de contratar nuevamente, determinar y averiguar cuáles son esas necesidades de los distintos empleados con distintas necesidades y que también vayan adquiriendo conciencia de que pueden tener esas necesidades si hay herramientas disponibles para ellos. Porque hay una zona gris, vuelvo a decir, en todas las organizaciones, en todos los ámbitos, que no tiene por qué saber que tiene necesidades de accesibilidad o de adaptaciones, ¿vale? O que no lo quiere decir. Eso ocurre. Eso es lo que justo voy a preguntar. Eso ocurre muchísimo. El tema de ajuste razonable que a veces no lo quieren solicitar. No quiero solicitarlo porque me da miedo decir que tengo, lo que sea, ¿vale? Reconocida o no reconocida, pero no lo quiero decir porque eso es un estigma, etcétera, etcétera. Discriminación, y eso en países, voy a decir, normales, entre comillas, o sea, ya un poquito más avanzados en este tema como España, pero imaginaros en países que no están con este grado de avance. Es ciencia ficción totalmente, ¿no? Entonces, eso nuevamente es gobernanza. Eso no es un departamento, eso no es recursos humanos, o no es
el departamento de IT. Esto tiene que ser gobernanza, tiene que haber unas políticas, tiene que haber un liderazgo desde arriba y decir, señores, vamos a hacer esto. Y vamos a hacer esto significa un plan, una política, con unos planes de acción y unos presupuestos para poder hacer eso y ya dar responsabilidades a distintas personas que tienen responsabilidad, que van a tener que desempeñar responsabilidades en hacer cada una de esas cosas, identificarlas claramente dentro de todos los workflows de trabajo e identificar las necesidades de formación que tienen para que puedan desempeñar todo eso, con lo cual es como una especie de pirámide. Eso nos da normalmente los niveles de madurez de muy bajo o de muy alto o de más elevado de una organización para llevar a cabo todo esto que tú dices, ¿no? Si no, no tiene ningún sentido. Si no son ñapas y parches. Vale, le adapto a este que me ha pedido un lector de pantalla o al otro que me ha pedido un no sé qué. No, eso no sirve. Entonces, todo eso hay que medirlo y lo estamos haciendo desde Atos. Estar midiéndolo simplemente integrado en todo lo que es la gestión de la tecnología, gestión de software y gestión de hardware, pero incorporado con un elemento muy importante más a medida que se incorporan más personas que requieren de todo eso a través de las leyes u otros drivers, otros aspectos que lo impulsan a los entornos laborales, ¿no? O sea, es una realidad que existe. Y eso es presupuesto, como tú dices, y eso tiene un retorno de inversión que no se ha medido hasta la fecha, pero que nosotros desde Atos lo estamos intentando hacer, metodologizando todo y sistematizando todo. Y todo el tema de soporte, imaginaros las 1000 llamadas que podemos, millones de llamadas o de servicio al cliente que tiene Atos en todo el mundo, de usuarios de cualquier puesto de trabajo, de, oye, que no me funciona esta licencia de no sé qué o me ha dejado de funcionar el ratón, pues eso, pero incorporando, todo el tema de productos de apoyo, que es un abanico amplísimo, y de herramientas y funcionalidades de accesibilidad en todo lo que utilizamos todos los días, ¿no? Que están ahí ocultas, pero que poca gente conoce y que cada vez más gente conoce. ¿Y cómo puede eso beneficiar en general al desempeño de esas personas y a su aportación realmente a la accesibilidad de la propia organización, ¿no? Todo eso es desconocido, pero estamos trabajando, ya digo, para sistematizar todo eso a través de una serie de tecnologías para poder medir todo eso e ir mejorándolo. Pero ya digo que eso es cuestión nuevamente de gobernanza. No se puede hacer caso a caso y de una forma así puntual, porque entonces no es sostenible. Y es mucho más caro, como tú estabas comentando antes. Pues desde mi punto de vista, fíjate, ya más allá del estudio económico, y luego te puedo poner ejemplos, si quieres, de modelos de mercado, ¿no?, que realmente tienen un retorno muy positivo, yo creo que es una cuestión de derechos. O sea, yo siempre digo que la accesibilidad no es negociable. O sea, es un derecho y además en la Convención, el artículo 9 de la Convención, te lo dice clarísimo. Y nosotros hemos firmado la Convención de la ONU y tenemos un montón de leyes y, de hecho, estamos muy avanzados con respecto a nuestros compañeros de Europa en muchas de las leyes. En el audiovisual ya te digo que seguro que sí. Nos hemos quedado atrás con las plataformas, lamentablemente, entonces hay que pelearlo y hay que pelearlo mucho más. Pero es una cuestión de derechos. Y entonces, como es una cuestión de derechos, ¿qué hacemos nosotros? Pues para diseñar, estudiamos los derechos de todas las personas. Y los derechos de todas las personas vienen por adaptaciones, ¿no?, por accesos diferentes a cada uno de los elementos. ¿Y cómo sé esos accesos? Pues esos accesos los sé muy fácil, incorporando a las personas al equipo. Entonces, nosotros dentro del equipo no solo tenemos contratadas personas con discapacidad, que las tenemos, sino que además formamos grupos de trabajo para cada uno de los desarrollos. Para todos actuamos igual. Te voy a explicar, porque me lo has preguntado directamente, el del 112. Es que es interesante. ¿Qué hicimos con el 112? Pues tuvimos el encargo el año pasado, allá por verano del año pasado, nos dijo el director general, tenéis que hacer y diseñar y poner a todo el mundo. ¿Y es un mandato de Europa? Sí, es un mandato de Europa. Entonces nos lo encargaron. Tenéis que poner de acuerdo a todo el mundo para hacer esto accesible. Bueno, primero estudiamos qué es lo que había. Es verdad que hay un experimento en Rumanía ya con PEMEA y tal, con algunas adaptaciones de algunos protocolos para que el 112 fuera accesible. Pero, ¿qué es lo que necesitan las personas con discapacidad? Pues entonces reunimos a las personas con discapacidad al principio y a lo largo de todo el proyecto. ¿A toda diversidad? ¿Qué incluimos? Personas ciegas, personas sordas signantes, personas sordas implantadas, personas sordas lectoescritoras con diferentes capacidades, personas sordociegas, muy importante en emergencias,
que es un derecho fundamental que te atiendan personas sordociegas, mayores, personas con discapacidad intelectual, personas con baja visión, que tienen un problema muy diferente que las personas ciegas, y con todos ellos configuramos diferentes grupos de trabajo y elaboramos un documento de requisitos. Vimos que era necesario establecer un chat, vimos que era necesario establecer lengua de signos, vimos que era necesario, y era curioso, jamás se me habría ocurrido, que desde emergencias pudieran activar la cámara del móvil, y esto salió una persona sordociega que tenía un bebé y decía, mi bebé tiene un problema pero no sé qué pasa. Y entonces se activó la cámara del teléfono y se vio exactamente dónde estaba. Todas las cámaras, además, ya tú le haces el recorrido y te localizan perfectamente dónde estás. El geoposicionamiento en un edificio te sirve de muy poco porque no sabes si estás en la primera o en la novena, y un fuego en la primera y un fuego en la novena es muy diferente. Entonces, recopilamos toda la información y entonces pusimos activación de cámara, toma de fotos automática, activación del chat, activación de pictogramas y lengua de signos. ¿Y qué pasa? Que la lengua de signos tenía que estar disponible en cualquier punto. Reunimos a todos los 112 y nos pusimos de acuerdo con ellos y con Protección Civil. Tampoco fue fácil, pero entre todos hicimos distintos grupos de trabajo y establecimos cuáles eran las necesidades. Y esto, claro, hay que integrarlo en el sistema de comunicaciones, que esto te lo sabrás perfectamente tú, José. Y entonces llamamos a los operadores también de telefonía, a ver, todos, decirnos cómo lo queréis integrar o cómo lo estáis integrando. Hicimos una visual de cómo estábamos en España, hicimos un estudio teórico que también hemos publicado y también lo tenéis a vuestra disposición en nuestra página web, en el proyecto Access to Citizen, y vimos cómo estaban, y unos estaban mucho mejor que otros. Y claro, no puede haber ciudadanos de primera o de segunda en función de dónde vivas o dónde vayas. Y una cosa muy importante que nos dijeron los usuarios, que lo has dicho tú, a mí no me clasifiques como persona con discapacidad. Entonces, a mí clasifícame solo por cómo me quiero comunicar. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos diseñado una app, que os podéis bajar el Figma y tal para ver cómo funciona, donde integra todo este conocimiento, el del 112, el de las operadoras de televisión y el de las personas con discapacidad. Si no lo haces con todos juntos, pues es imposible. Pues nuestros ingenieros han diseñado teniendo en consideración todo esto. ¿Que tiene un coste? Obvio. Pero claro, si nosotros generamos, y esto ha sido muy, muy interesante, un único centro de intermediación a nivel nacional, es mucho más barato que generar 17 centros de intermediación en cada uno 112, que la responsabilidad está en cada comunidad autónoma. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que se van a abaratar los costes, pero de una manera brutal. Porque solo tienes el coste, es verdad que tienes que dar más servicios, es verdad que tienes que hacer una transposición o tienes que tener las dos lenguas, pero así, si una persona catalana que solo sabe lengua de signos catalana y está en Badajoz, pues le pueden atender, como decías tú, con inmediatez. Entonces, esta es la única manera, integrándolo. Entonces, ellos estuvieron con nosotros en nuestra especificación, estuvieron validando los diseños, y ahora que está diseñado, estamos haciendo ya todos los grupos de trabajo de validación o de experimentación. ¿Que es caro? Pues tiene un coste, pero muchas veces el coste es mucho más pequeño de lo que nos pensamos. Que sea caro. Yo creo es necesario. Eso. Punto. O sea, cuesta lo que vale. Pero, por ejemplo, yo qué sé, cuando hacíamos los Goya Accesible o el Festival de San Sebastián, es que la accesibilidad de todo el proceso cuesta menos que el catering. Es que es verdad. O sea, no lo digo de boquilla, lo digo porque sabía cuánto costaba el catering, sabía cuánto costaba la accesibilidad. Es que cuesta menos. Vamos, que se puede sacar el presupuesto, ¿no? Se puede sacar el presupuesto. Se puede. O hacer, por ejemplo, el teatro accesible. Hacíamos el Teatro Nacional, el Centro Dramático Nacional accesible. Y ya me llamaba el director, joder, Belén, estoy haciendo todas las obras accesibles y aquí no viene nadie. Y ya decíamos, es una cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que no hemos hablado hasta ahora. Es que, lo hemos dicho de boquilla, yo creo los tres, pero hay que informar al usuario que está ese servicio. Tenéis que decirle que el teatro es accesible.
Entonces, ahí también diseñamos la ACA, que es la Agenda Cultural Accesible, para decirle a todos qué museo, qué cine, qué teatro, en qué sesiones, en qué lugar del ámbito nacional pueden ir. Ya cuando el usuario empezó a enterarse y acostumbrarse a que si yo soy ciego, chisca, puedo ir al teatro en Madrid o en donde sea, a donde queramos ir, pues se puede hacer accesible. Y al año me llama este mismo director general y me dice, mira, hay muchas personas, hay discapacidades invisibles, hay sordera que si no se comunican por lengua de signos no se sabe que es una persona con discapacidad o discapacidad intelectual, pero sí que veían que cuando la sesión de teatro era accesible había más público, mucho más, porque no solo va el sordo, van sus acompañantes. Con lo cual, como decías, Ricardo, el TIR ya llegará el retorno de esa inversión. Ya llegará. Simplemente hay que tener un poquito de paciencia e informar. No solamente hacer el servicio, sino informar que ese servicio existe. Ya me he enrollado, lo sé. No, Perdón. no, está bien, porque el 112 no deja de ser derecho a tu integridad física, que es en lo que se pone en peligro cuando llamas al 112. Es que es muy dramático. Si Claro. tú eres sordo y llamas al 112, ¿cómo te responden? Y no me vale que sea, que también es una solución, ponme con alguien que sea asignante, pero si algo tiene de bueno la llamada del 112, es que es prioritaria y te corta todas las comunicaciones. Entonces, ahí es donde hay que trabajar, en que sea igual de prioritario y que sea inmediato. Y José, ¿vosotros cómo habéis integrado a las personas con discapacidad auditiva, que en este caso era un Sí. poco vuestro... Sí, pues nosotros, a ver, en colaboración con Fundación 11 empezamos con ellos y tuvimos acceso a conocer, ¿no? Oye, existen otras asociaciones que representan a este colectivo, ¿no? Gente con discapacidad auditiva. Entonces también nos pusimos en contacto con FIAPAS, con CNSE, ¿no? Que una está más enfocada justo a la gente que sí comunica con lengua de signos, CNSE, y FIAPAS, digamos, que al resto, ¿no? Entonces, pues hablando con ellos, haciendo, yo sé, informes de problemas de audición de la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues hacer más información, ¿no? Yo creo que es verdad que una cosa muy buena que hace ahora Alstom en este tipo de iniciativas un poco innovadoras y es que nos marca mucho las pautas y pone mucho énfasis en que esa fase de estudio de deseabilidad del usuario final de nuestro cliente, que es fundamental. Entonces nosotros, pues con esas, bueno, pues varias llamadas con ellos, fue la manera, ¿no?, de entender, y de hecho era curioso, ¿no?, porque al final, desde dentro de la organización, muchas veces nos dicen, bueno, pues lo que me estás diciendo, pues si vamos a poner un bucle inductivo, pues la gente va con su audífono y ya recibe el mensaje. Empiezas a hablar con la gente que tiene el problema y te dice, pues en ascensores no me funciona. No, o sea, a lo mejor depende del entorno, ya te funciona. O sea, que hay muchos condicionantes, ¿no? Y luego hay mucha diversidad de la gente en función de... O sea, yo muchas de las cosas que yo he aprendido es en función de cuándo sufren esa patología. ¿Qué tipo de patología es? Su contexto social. ¿Han tenido acceso a cierto tratamiento, formación? No. Entonces, todo eso influye mucho, ¿no? Y había gente que dice, yo cuando tengo la transcripción a lo mejor en el Teams, pues lo sigo perfecto, pero en cambio si es en inglés... depende qué fonemas, estos no los pillo, o sea, o la frecuencia depende de si es un varón que habla en no sé qué tono, entonces esto sí, esto no. Entonces al final, claro, una de las conclusiones y de los aprendizajes principales que sacamos fue, lógicamente, los colectivos generalmente hablando con discapacidad son muy diversos y tenemos que buscar, o sea, y la redundancia es clave, ¿no?, en nuestras soluciones. Tenemos que buscar la manera de comunicar y llegar a ellos de diferentes maneras. Entonces, el hecho de que nosotros ofrezcamos un tren con un bucle inductivo no va a ser suficiente para todos, porque lo que funciona para unos no funciona para otros. Entonces, por eso buscábamos alternativas y planteamos variar, digamos, la manera de comunicarnos hacia ellos. Lógicamente, es verdad que en el ejemplo de 112 estamos hablando que a nivel de presupuesto, oye, pues esto cuesta lo que tenga que costar porque es lo que se necesita. Desde el ámbito privado cuesta más. Lógicamente. Entonces yo creo que es fundamental, cuando tú hablabas de hacíamos todo este estudio, estos requerimientos, que de alguna manera, porque nosotros en algunos proyectos tenemos requisitos de nuestros clientes en los que nos demandan este tipo de cosas, ¿no? A lo mejor accesibilidad,
de los mensajes de audio, ¿no? Pero claro, son la minoría. A lo mejor en el norte de Europa o en Norteamérica se empieza a tener más este tipo de requisitos, pero nosotros habitualmente no. Entonces, claro, para una empresa privada, si no tiene esa necesidad de cubrir ese servicio, invertir en eso, pese a que puede tener y tiene, de hecho, un retorno de inversión, es más complejo. Entonces, yo por eso creo que es clave que si desde, no sé, las asociaciones, organismos, lógicamente entidades europeas, se puede forzar a obligar a que por ley, oye, es que es fundamental y es que si no estás cumpliendo, entonces el producto que yo hago no sirve, no es válido. Entonces el enfoque es distinto a las empresas. Ya no es que vayas a ganar más dinero porque con este servicio y abres una nueva vía de, a lo mejor, de negocio, que es ideal, sino es que si no lo haces, vas a perder oportunidades porque no estás cumpliendo con lo mínimo que se requiere. Sí, entonces, un poco cambiar también el enfoque. A veces ocurre Tienes el Acta que... Europea, tienes la Ley 51/2003, es que me las leo porque Claro, es que soy sí, un es que- desastre. Claro. Tienes la Ley de julio de los servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico. Sí, a ver, y yo tienes... en este sentido, o sea, desconozco Aquí mucho estamos el súper mucho el detalle, pero plagados de leyes. yo lo que voy es que a lo mejor hay muchas, pero no yo mi se percepción cumplen. o mi experiencia es como que falta... su cumplimiento o el seguimiento de su cumplimiento. Claro, incluso, sí, los e mecanismos incluso de el detalle, control. no sé, porque yo si mi cliente que me dice, oye, quiero 30 trenes y me pide un bucle, pues ya soy accesible. Entonces me falta un poco... ¿Saber qué? Claro, saber qué. Y luego, fundamental eso, que para hacer los desarrollos, los diseños, como tú comentabas, poder tener gente diversa en el equipo que hace el desarrollo, creo que eso cambia, es como el día y la noche para poder hacer cosas que funcionen. De todas formas, decir justo, o sea, la ley del Acta Europea de Accesibilidad, que ha sido traspuesta ya al ordenamiento jurídico español Sí. este año, realmente al final no deja de ser una ley de armonización de mercado, no de derechos humanos ni de accesibilidad para... No, es de armonización de mercado. Si yo soy un operador privado y quiero vender mis productos y servicios dentro del espacio de la Unión Europea, tengo que cumplir con eso. Con lo que pone. ¿Y cómo sé yo con qué tengo que cumplir? Con lo que dice la ley. ¿Y qué dice la ley? Un estándar. ¿Y qué dice ese estándar? Pues el UNE correspondiente en España, pues que para determinados aspectos, el detalle, tienes que proporcionar medios alternativos y te lo explica. Entonces ahí ya entras en el detalle técnico de cómo se implementa eso que yo tengo que meter para poder vender ese producto mío, que normalmente eso ya va a estar incorporado, como son pliegos de licitación pública, por ley ya tiene, no solo por esta ley, sino por las anteriores que ya existen, pues tiene que tener en esos pliegos técnicos las especificaciones concretas de cómo tiene que ser. Eso a lo mejor no en ese mismo justo detalle, pero sí te dice que tienes que proporcionar soluciones alternativas, accesibilidad, para que se cumpla con y se referencia a ese estándar. Vale. Sí, es que para eso, además, yo creo que también tenemos muchos mecanismos que quizá no son tan conocidos, pero el CEAPAT es un centro de referencia donde puedes encontrar información en el CESIA, pues toda la información que necesites en cuanto a accesibilidad audiovisual o accesibilidad digital, el centro de normalización de lengua de signos, cómo hacer las cosas, ¿no? O el centro, yo creo que donde tienes toda la información y además son súper receptivos, es el centro de documentación, que también depende del Real Patronato sobre Discapacidad. Vale. Entonces, en el centro de documentación tienes toda la documentación con respecto a la accesibilidad en cualquier entorno, servicio, producto, entidad o desarrollo público. De hecho, Accesibilitas es una página web donde te viene toda la legislación en todo el ciclo de vida de una persona diversa, con distintas capacidades. En este Vale. tema, 10 segundos. Esto lo dice la ley, o sea, es una obligación legal, ¿vale? Ahora mismo. Como están otras obligaciones legales que se cumplen a rajatabla, como es ciberseguridad, Reglamento General de Protección de Datos, etcétera, en Europa. ¿Por qué? Pues yo tengo la teoría, y es evidente, que hay una percepción del riesgo asociado a incumplimiento de esto infinitamente mayor que el que está asociado al incumplimiento de las leyes o las obligaciones legales de accesibilidad. Claro. Entonces, esto, ¿de dónde viene esa? Es una percepción, pues una percepción al final subjetiva, basada en multas también, pero ¿por qué hay los mecanismos a lo mejor aquí mucho más eficaces para su cumplimiento y su observación que aquí? Pues probablemente eso es lo que falte para generar ese mismo nivel de sensibilización y de, entre comillas, miedo.
realmente, a las consecuencias del incumplimiento. Y ver cuánto cuesta. A mí alguna televisión me dijo en algún momento, ¿cuánto me cuesta la multa y cuánto me cuesta hacer el 80% de la tele subtitulada? Pago la multa. Eso. Pero cuando te la han puesto 3 veces seguidas, dices, bueno, ya no. Por eso Ya decía yo que a veces es más... no me cuesta tampoco esa Exacto. multa. Que igual tenemos esa arma legal, pero luego está el cumplimiento, la concienciación de que, hombre, lo accesible, ya que es una televisión, estas cosas. Bueno, nos queda muy poquito, que nos ha pasado rápido, y sí que me gustaría primero también reflexionar sobre la no digitalización, que también es importante. No tanto quizá en el caso de la audiodescripción o el subtitulado, que es efectivamente imprescindible, pero sí cuando demasiada información, mucha información se proporciona a través de este mundo digital y hay personas que se puedan quedar al margen de ese mundo digital. Y las fakes. ¿Eh? Y las fakes. Ya, las cosas que pasan. Entonces, ¿qué hacemos para que no se nos vaya tampoco de las manos esta digitalización? Porque realmente hay colectivos que quizás ni son digitales, nativos digitales, ni hay gente que le gusta la tecnología y tenemos que seguir proporcionándoles servicios accesibles. ¿Cómo combinamos esas dos realidades? Porque parece que hay una realidad y otra realidad digital. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que hay una cuestión ahí clara, es la gobernanza, nuevamente. O sea, estoy un poco pesado con esa palabra, pero es que al final, ¿cuáles son las normas que rigen el que se hagan determinadas cosas? Podemos decir, bueno, pues las publicaciones por parte de todos nosotros en redes sociales no están sometidas a eso. Vale, bueno, pues a lo mejor a nivel particular no, pero si son determinados organismos o son determinadas entidades, compañías, etcétera, pues realmente sí tendría que haber una obligatoriedad ahí para que publiquen, por ejemplo, pues informaciones a través de redes sociales u otros medios, pues de forma accesible. ¿Existen las formas de hacerlo? Sí, porque todas las redes sociales, excepto si ahora X las ha quitado, que no tengo ni idea porque no miro eso ya, X anteriormente llamada Twitter, ¿no? Pero vamos, hasta donde yo sé, sigue incorporando funcionalidades de accesibilidad, ¿no? ¿Lo hacen o no lo hacen? Pues nuevamente entramos en el tema de la sensibilización y de la formación a todos los niveles de una forma continuada. O sea, al final esto es cambio cultural, realmente. Esto antes, hace no muchos años, es que no se hablaba de este tema, simplemente no formaba parte de la conversación. Ahora mismo sí. ¿Por qué? Pues porque afortunadamente pues se ha convertido en algo mucho más presente, ¿no? Y mucho más visible, porque antes también muchas personas con discapacidad eran invisibles y en muchos países pues es que no, las personas con discapacidad están metidas en sus casas o en instituciones, etcétera. O sea, lo que damos aquí por normal, primermundista, no es la realidad en muchos otros países. No es así, ¿no? Entonces esto es, digamos, ir elevando el suelo de esa cultura de la visibilización de las necesidades que todos, en un momento dado, antes o después, vamos a tener, pues, por una cuestión de edad, ¿no? Que tiene unas repercusiones amplísimas. España está envejeciendo, el país más envejecido del mundo, y estamos todos acostumbrados, hemos sido nativizados en el uso de las tecnologías, todos. Dentro de X años, ¿no? Cuando seamos mayores todos nosotros, ¿no? De repente, ya no usas las tecnologías porque ya empiezas a enfrentarte con barreras por cuestión de envejecimiento, ¿no? Y sigue habiendo barreras de discapacidad. Vamos a estar dispuestos como ciudadanos, como consumidores, como gente que viaja, como gente que hace turismo, etcétera, etcétera, vamos a estar dispuestos a eso, a no subirnos a un tren porque no me entero de cuando me tengo que bajar o cualquier ahí otro lo que pasa es que yo creo que hay un matiz, ¿no? Porque hay un tema generacional, lógicamente. Sí, era lo que... No, es cultural y también si eres rural o vives en la ciudad. Yo creo que ahí hay desconectado Sí. también. muy Eso desconectado. es O sea, yo lo que poco veo es que, lógicamente, cuando nosotros o nuestras generaciones seamos mayores, pues tendremos a lo mejor limitaciones por la edad o cualquier tipo de patología o lo que tengamos, pero es verdad que estamos acostumbrados a usar los medios digitales y no tenemos un problema, ¿no? A lo mejor tu pregunta va más por, oye, ¿cómo podemos mantener medios rurales? Gente que nunca ha usado un smartphone, nunca ha usado... pues claro, habrá que obligar a que
que no sé, que tengamos prensa escrita o que haya una manera de comunicar, ¿no? Pero al final no podemos luchar contra la digitalización. Lógicamente, viene, evoluciona, está aquí para quedarse, no hay ninguna duda, y la gente a lo mejor no sé, a lo mejor mi bisabuelo no tenía televisión, y no sé, y si mi abuelo la tuvo, ¿esto qué es? ¿Y cómo funciona ahí? Y al final, lógicamente, aprendemos. Entonces, por eso es fundamental la manera el tema de la formación, ¿no? Poder acceder a medios, porque luego tecnológicamente a lo mejor también tiene unos costes y es complicado, no todo el mundo accede. Entonces, al final, no sé, el hecho de acceder analógicamente u obligar es un reto, es complicado, lógicamente hay que intentar mantenerlo, pero bueno, hay que ayudar. A mí este es un tema que me preocupa mucho por el tema de las personas mayores. Personas mayores rurales, realmente es que no les podemos obligar a ser digitales. Entonces hay que darles canales alternativos. Y a mí, por ejemplo, un tema que me preocupa, y me preocupa muchísimo, aunque bueno, parece que está cerca, pero no está tan... parece que está lejos, pero no está tan lejos, que es, por ejemplo, el apagado de la TDT. ¿No? La TDT es esa maquinita que tú le das al mando y todos nuestros mayores, o sea, que tanto lo ven, pues pueden acceder a ello. Pues en el 2030, acá mismo, o el 2031, dicen que se va a pagar. Y es un problema, lo acabas de decir, de gobernanza. Pues tendremos que luchar para que aquellas personas que no quieren tener plataformas para ver la televisión o no les llega el internet, pues que puedan tener acceso a esa información. Y luego también en el desarrollo de productos sencillos. Hay muchos teléfonos, mi suegra, que nos acaba de dejar, la mujer era una buenísima persona, pero era nefasta con la tecnología, y entonces tenía un teléfono con 4 botones. ¿Qué pasa con esos teléfonos? Que no tienen mercado últimamente y los están cambiando por smartphone. Bueno, pues para eso va a estar el software, que lo que vamos a hacer es ponerle un capuchón, como dicen mis compañeros, un capuchón a un smartphone para que parezca otra cosa, para que tenga otra cosa. Bueno, pues hagamos o mantengamos que las personas que, o bien porque tengan dificultad con la tecnología, o simplemente porque no quieren, no les gusta, y vuelve a ser una cuestión de derechos, pues, siento ser tan pesada, pero tienen derecho a acceder a la información de una forma simplificada, a su periódico en papel, en vez de en el móvil. ¿Qué pasa? Que cada vez estamos más avanzados. Mi madre tiene 89 años y se lee el periódico en su móvil como una campeona. Pero bueno, mi madre está en Madrid, pero hay otras personas pues que no, o que no les gusta. El tema de los bancos, por ejemplo, el banco. Que conocemos bien. Ese es el mejor ejemplo. Ese es el mejor de los ejemplos. Bueno, pues hemos llegado a la 1, me faltaban 2 hojas, no digo más, pero nada, quería agradeceros que me lo habéis puesto muy fácil, que ha sido un placer conversar. Yo creo que hemos reflexionado sobre estas aristas que tiene el acceso a la información digital, que lo importante que es acceder a la información, porque la información empodera, y una vez que tú eres una persona informada ya tienes la posibilidad de tomar tus propias decisiones de tu vida en todos los ámbitos, de la película que quiero ver, de lo que quiero trabajar o de a dónde quiero ir. Entonces, nada, muchísimas gracias. Gracias a las personas que nos están viendo en línea, y en un momentito continuamos con Déjame dos segundos, que se me ha olvidado y siempre lo hago, y me gustaría mucho agradecer a nuestras compañeras intérpretes de lengua de signos. Jorge, muchas gracias también por el subtitulado, que te estoy vigilando, y está bastante bien. Muchas gracias por hacerlo accesible. Sí, gracias a las compañeras también. Bueno, pues luego continuamos. Gracias a todos. Gracias. Nos enrollamos mucho.